Bien, buenos días muchachos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana largo, que hayan descansado harto. Les subí la prueba, ya ojalá la estén haciendo un poquito cada día, para no estar esperando el domingo 5 de julio hasta las 11 de la noche para hacerla. Ojalá la hagan en grupo. La clase de hoy también nos sirve para la prueba, chicos, ya, también nos sirve para la prueba. Así que, y por lo mismo no la hice muy larga, ya para que también tengan un tiempo de ir dándole vueltas a la prueba. Si alguien la quiere hacer en forma individual, háganla en forma individual, no hay problema, pero yo les aconsejo que sea de A2, de A3, de A4. Pero la decisión última la toman ustedes, ¿ya? Recuerden que tenemos el WhatsApp, el correo, ¿ya? Y nada, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, Educación Ciudadana, clase número 11 para el tercero medio A, B y C, en este caso tercero medio C. Estamos en la unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos, contenido el sistema judicial chileno. Objetivo, explicar las características del sistema judicial chileno. Las habilidades son las de siempre, análisis, síntesis y pensamiento crítico. Y nuestro correo, ¿no es cierto?, al cual enviamos las pruebas, los trabajos y toda esa cosilla. Sistema judicial en Chile. Sin justicia no habrá paz, ¿ya? A propósito del estallido social. El Poder Judicial. El objetivo de la clase, comprender y analizar el funcionamiento del sistema judicial en Chile, considerando sus principios y características y la diferenciación entre causas penales y civiles. Recuerden, cualquier duda, me preguntan, ¿no es cierto? Una cosa, nosotros queremos ser ciudadanos meridianamente cultos. Aquí hay muchos datos, que son esos datos, ya no es necesario aprendérselos de memoria ni nada, excepto cosas que yo puntualmente les vaya diciendo. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución sobre el Poder Judicial? En el capítulo 6 de la Constitución chilena, el artículo 73 dispone que al Poder Judicial le corresponde, comillas, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República, Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional, Poder Legislativo, pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Es decir, aquí está claramente establecido, ¿no es cierto?, el principio de separación de los poderes del Estado. Procesos fenecidos, procesos muertos, procesos ya que están ejecutados. Hay 6 principios de funcionamiento del Poder Judicial en Chile. El primero es la imparcialidad. Los jueces ajenos al conflicto sin intereses concretos en el caso. ¿Ya? Si un juez, por ejemplo, tiene que juzgar a su hijo, a un pariente, a un amigo, a un socio comercial, se declara incompetente, ¿ya? Para que esta cercanía emocional, de amistad, de negocio, no interfiera en su fallo, ya no interfiera en su sentencia, en su dictamen. El principio de legalidad. El juez tiene que administrar justicia conforme a la ley, no a la pinta de él, ¿ya? El juez tiene que aplicar las condenas, los delitos, las penas, ¿no es cierto?, que están previamente establecidas en una ley. No puede inventar una ley para el momento, no puede, ¿no es cierto?, imponerle una pena más gravosa a alguien porque le cae mal, porque no está de acuerdo con su color de piel, por su orientación sexual, no. Tiene que aplicar la ley tal cual. Listo, se acabó. El otro principio, muchachos, es el de la independencia en su fase externa. Es decir, básicamente esto significa que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado, como lo acabamos de revisar recién. Independencia en su fase interna, es decir, independencia de cada juez en su propia competencia. Un juez de un juzgado de letras del trabajo no tiene por qué meter su cuchara en un tribunal de familia, ¿ya? Porque no es el área de su competencia.
A eso se refiere. Inexcusabilidad. Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad. Una vez cometida una falta, un delito, un crimen, los jueces tienen que aplicar la ley. No hay excusa. Y el otro principio es que los jueces no podrán ser removidos de su cargo, excepto evidentemente que cometan un delito flagrante, una estafa, o cualquier cosa que no corresponda, ¿no es cierto?, en derecho o moralmente a lo que ellos tienen que hacer. La estructura del Poder Judicial. Ya la habíamos mencionado en clases anteriores. El máximo tribunal de justicia en Chile es la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal de la República y hay solamente uno. Después tenemos una segunda instancia, ¿no es cierto?, un segundo nivel de jerarquía que recibe los recursos de apelación, ya de apelación de resoluciones de otros tribunales más pequeñitos. Son las cortes de apelaciones. Son 17 en todo el país. En nuestra región corresponde, ¿no es cierto?, al tribunal que está enfrente de la Plaza de Armas. Más abajito están los tribunales de juicio oral en lo penal, que son 45, juzgados de competencias comunes y garantías 52, juzgados del trabajo 18, juzgados de competencia común con 2 jueces 14, juzgados civiles 63, juzgados de familia 60, juzgados de cobranza laboral y previsional 4, juzgados de letra del trabajo 26, juzgado de garantía 91, juzgado de competencia común 89, juzgado del crimen 3. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura del Poder Judicial. Todo empieza acá abajito, dependiendo del tipo de falta o delito. ¿Ya? Si es de la familia, a un juzgado de familia; si es del trabajo, un juzgado del trabajo, ¿no es cierto? Si es un crimen, a un juzgado del crimen, ¿no es cierto? O, en el caso del actual sistema procesal penal, ¿no es cierto?, a un tribunal de juicio oral en lo penal, que en nuestra ciudad se encuentra ahí en Amunátegui con la avenida El Santo. Las audiencias son públicas. Si alguno de ustedes quiere, por curiosidad, saber cómo es el cuento, pueden ir, pedir permiso, entrar a cualquiera de las salas que esté en sesión, y ahí ustedes van a ver a los jueces, ¿no es cierto?, al abogado defensor, al fiscal acusador, al imputado, a la víctima, y a cuántas personas necesitan, ¿no es cierto?, estar dentro de ese proceso. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. ¿Quién me habla? Emiliano Calderón. Señor Calderón, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el juzgado de letras de trabajo y juzgados del trabajo? Ya. A ver, básicamente lo que sucede, hijo, es que han habido una serie de reformas en donde hay algunos juzgados del trabajo ya que quedaron con ese nombre, y los otros, ¿no es cierto?, que están, ya los vamos a ver en detalle, el juzgado de letras del trabajo. Aquí, básicamente, ¿no es cierto?, lo que se trata de resolver son todos los problemas que nacen en la relación entre el empleador, es decir, la persona que da el trabajo, y la persona, ¿no es cierto?, que ofrece su trabajo, que es el trabajador. ¿Ya? Es lo mismo, tienen distintos nombres, pero hacen exactamente el mismo trabajo. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? 23. A ver, chicos, déjenme revisar quién ha ingresado. Chile, Carolina, Cristóbal, Constanza, Katia, Kevin Farías entró. Kevin Farías. Y el Diego Figueroa. 22, perfecto. Continuamos entonces, chicos. Recuerden que esto le va a servir para desarrollar la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre una responsabilidad penal y una responsabilidad civil? ¿Ya? La justicia chilena hace esta diferencia. Vamos a comenzar diciendo que responsabilidad viene del verbo responder. Ya de ahí viene responsabilidad. Y básicamente la responsabilidad, ¿no es cierto?, es responder frente a lo que uno haya hecho, ya frente a lo que uno haya hecho, frente a lo que uno haya dicho. Frente a esto hay una responsabilidad penal,
ya, origen, nace del incumplimiento de una ley establecida en el Código Penal. Es decir, cuando uno comete un delito. ¿Y qué es un delito? Es toda acción u omisión, ¿no es cierto?, penada por la ley. Se castiga de acuerdo a las penas, ya al castigo, establecidas tales como el arresto, la prisión, el presidio, las sanciones pecuniarias, o sea, en dinero, ¿ya? Y la inhabilidad para ejercer determinados cargos. Esos son los castigos, ¿ya? El arresto ya es una instancia momentánea de pérdida de la libertad, ¿ya? La prisión y el presidio son más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno ya está condenado por más de 30 días a estar en la cárcel y todo eso. La responsabilidad civil tiene su origen, ¿no es cierto?, de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero. Y su castigo es una indemnización que compense el daño. ¿Qué es una indemnización? Es un pago en dinero, ¿ya? Es un pago en dinero para la persona afectada. Entonces, cuando yo tengo que asumir una responsabilidad penal, cuando cometo un delito. Y la responsabilidad civil, cuando mi acción o mi omisión, ¿no es cierto?, cause daño físico o moral o espiritual, descrédito, honra de una persona. Y eso lo tengo que pagar con platita, no hay vuelta. Y esto lo pago con mi libertad. Tenemos una nueva justicia procesal penal. Ni Dios lo quiera, si alguno de nosotros comete un delito, ¿ya? Tendrá que pasar por este calvario, ¿ya? Y la nueva justicia procesal penal, ¿no es cierto?, establece cuatro instancias, ¿no es cierto?, que vamos a ver rápidamente, que es el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo penal, ¿ya? El Ministerio Público, también conocido como Fiscalía. Hay una pregunta donde yo capciosamente les puse Fiscalía Nacional, Fiscalía Regional, Ministerio Público. Dice, ¿qué es el Ministerio Público? Es un organismo autónomo de carácter jerarquizado y no forma parte de los poderes del Estado chileno. Sus funciones son dirigir de forma exclusiva la investigación de delitos, ejercer la acción penal pública, proteger a las víctimas y testigos y llevar a los imputados, es decir, a los acusados, a los tribunales si corresponde. Ya, es lo que todos conocemos como la Fiscalía. Ya, pero su nombre legal es el Ministerio Público de Chile. Ya, donde están los fiscales que persiguen, ¿no es cierto?, el castigo de las personas que cometen delitos. Está la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Sin defensa no hay justicia, dice la Defensoría, ese es su lema, su eslogan. Los defensores públicos son abogados cuya función es proveer defensa a quienes carezcan de abogado. En el juicio oral, a quienes sean objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Son los abogados, entonces, abogados defensores. Los jueces de garantía tienen por misión cautelar los derechos de los demandados o acusados y de los demás intervinientes en el proceso, por ejemplo, los testigos, víctimas o imputados. La función del juez de garantía es dirigir la audiencia de la preparación del juicio oral, resolver las autorizaciones de las diligencias de investigación y demás peticiones que le presente el fiscal y el defensor. Esos son los jueces de garantía. Antes de pasar al juicio oral, entonces está la instancia del juez de garantía que tiene que ver si las razones, ¿no es cierto?, que pesan sobre el imputado o acusado merecen o no pasar a un proceso oral, ¿ya? Por lo general es el que ve y determina la gravedad de la situación
Y si son medianas o leves, él perfectamente las puede resolver y también, ¿no es cierto?, autorizar las investigaciones tanto del abogado defensor como del fiscal acusador. Y por último, el tribunal oral en lo penal. Ya, entonces está el juez de garantía, no pudo resolver el juez de garantía, entonces ya el cuento pasa al tribunal oral en lo penal. Ya, son los jueces que integran el tribunal colegiado compuesto por 3 jueces, llamados a conocer y conducir el debate durante el juicio oral, para luego determinar la culpabilidad o inocencia del imputado. Tienen por función juzgar los conflictos que ante ellos se presenten. ¿Ya? Este es el que yo les estaba invitando a que fueran a ver, porque las audiencias son públicas, excepto que los jueces determinen lo contrario. Entonces, el juicio oral, ¿ya? Profe, también los juicios orales duran a veces hasta más de un día. Son por semanas completas. Sí, Depende de las causas. depende, hasta 2 años. Sí. Hasta 2 años. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una diapositiva de, aquí están los 3 jueces. ¿Alguien me puede decir por qué son 3 jueces y no 2 y no 4? ¿Quién se la juega? ¿Será para que sea objetivo y no se caiga como la idea de una sola persona? Bien, excelente aproximación, muy bien. Básicamente, como complementando lo que dijo nuestra compañera, ¿quién habló? Soy Ashley Muñoz. Se elegí su voz tan finita, ya, reina. Sí, es para que no haya empate en la dictación de justicia. Por eso que son 3, ¿ya? Habiendo 2 a favor de absolver al imputado o de condenarlo, está sonado. Por eso que son 3, o 5, o 7. Siempre son impar para evitar el empate. No puede haber un empate al momento de impartir justicia. Aquí entonces están los 3 jueces, ¿ya? Aquí están las personas porque son públicos, por lo general son parientes de la víctima y del victimario, ¿ya? Están los fiscales que acusan, los abogados que defienden, la secretaria que escribe las actas, los peritos que son llamados a declarar, ya médicos, no sé, testigos, todo eso. Y evidentemente está aquí la víctima y también está el acusado. Recuerden que en Chile uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien. Lo compone ya el tribunal colegiado compuesto por 3 jueces presentes en toda la audiencia, que se desarrolla oralmente, en forma pública y con presencia de todas las partes. La sentencia se dicta en la misma audiencia. En la audiencia participa el Ministerio Público, ya, los fiscales que acusan, el acusado o imputado, la víctima, y el defensor del acusado. Durante la audiencia del juicio oral, los testigos y peritos, es decir, expertos, son interrogados por la parte que los presenta y contrainterrogados por la contraria, principio de contradicción. Es decir, los peritos, ¿no es cierto?, los testigos son interrogados tanto como el juez que defiende como por el fiscal que acusa. En tiempos normales hubiésemos ido a ver un juicio, pero bueno, ya. Pero antes de llegar a este juicio oral, ¿ya?, el juez de garantía puede aplicar los acuerdos reparatorios. Recuerden que el juez de garantía es el que tiene que ir como separando la paja del trigo. ¿Cuáles son los delitos que necesariamente necesitan al tribunal, ¿no es cierto?, los 3 jueces, los abogados que defienden, los que atacan? Como bien dijo Sofía Antonia, ¿no es cierto?, que son muchos recursos, son muchas horas hombres que hay que utilizar en un juicio oral. Por eso es que hay etapas intermedias, salidas intermedias, para no colapsar el sistema. ¿Ya?
Entonces, acuerdos reparatorios, ¿cuándo se aplican? Cuando con la aprobación del juez de garantía, la víctima y el imputado acuerdan una forma de reparar el daño causado con el fin de poner término al conflicto. En chilena, a la buena. El juez de garantía le dice, a ver, se abuenan o pasamos a juicio. Y sacar el juez. Cuando se aplica, cuando el imputado haya cometido más de una vez el mismo hecho por el cual se le acusa. Para que el juez de garantía lo apruebe, debe tratarse de ciertos delitos. Que el hecho cometido no haya sido intencional, que se trata de lesiones que no hayan causado a la víctima enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, y que el delito tenga relación con bienes materiales, básicamente. ¿Ya? Ahí uno puede ir a un acuerdo reparatorio. Efectos del juicio oral. La víctima recibe una reparación satisfactoria y el imputado queda libre de responsabilidad. Aquí el Estado renuncia a seguir adelante con el procedimiento, pero esta vez pone sus ojos en la satisfacción de interés de la víctima, más el del imputado. En este aspecto se rescatan algunos elementos más propios de lo que se conoce como justicia restaurativa. ¿Ya? A la buena. ¿Ya? Los acuerdos reparatorios. Ventajas del proceso oral en lo penal, ya del juicio oral. Mayor rapidez del proceso. Ojo, aunque a veces se demoran hasta 2 años. Imparcialidad, porque los jueces no conocen nada, solamente escuchan los argumentos del abogado defensor, los argumentos de los fiscales que acusan, y en base a esos antecedentes, más la interrogación a los testigos, a los expertos, ¿no es cierto?, ellos tienen que tomar una decisión. ¿Ya? Hay protección a las víctimas, pero también a los acusados. Y eso es lo que nos molesta un poco a los ciudadanos comunes y silvestres que tanto cariñito se le hacen a los delincuentes. Bueno, es porque la ley así lo obliga. Transparencia y publicidad. Transparencia, son juicios públicos. Va el que quiere, que no tenga nada que ver, yo voy a mirar de puro sapito. Esas son las grandes ventajas de los juicios orales, muchachos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿No? Relativamente sencillo, ¿no es cierto? Ahora vamos a dar, muchachos, las características del Poder Judicial en Chile. Esto no hay que aprendérselo de memoria, no se asusten. Es para saber nomás, para saber. Dice, bueno, Chile es una república democrática al decir el artículo 4 de la Constitución Política. O sea, en Chile rige un Estado de Derecho, que básicamente, como lo vimos en una de las primeras clases, el Estado de Derecho es cuando tanto los ciudadanos como los gobernantes acatan la ley. Estado de Derecho. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los tribunales de justicia, los cuales en su conjunto y con contadas excepciones conforman el Poder Judicial. Una de las bases de nuestra institucionalidad es la independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden aplicar la ley en Chile bajo el principio, repito, del principio de separación de los poderes del Estado. Poder Judicial. Tribunales del país. El Poder Judicial de Chile cuenta con 502 tribunales a lo largo del país, distribuidos en una Corte Suprema, 17 Cortes de Apelaciones y 484 tribunales de primera instancia. El área de cobertura de cada uno de los tribunales se denomina jurisdicción, y los juzgados de primera instancia se especializan según los asuntos que le corresponde conocer, ya sean asuntos civiles, penales, ya los asuntos civiles, el juez de garantía, en el asunto penal, el juicio oral, ¿no es cierto?, los juzgados laborales del trabajo, como hablábamos recién, los juzgados de cobranza laboral y de familia, los tribunales de primera instancia que existen en el país son 65 civiles, 171 de letras mixtos, 45 de juicio oral, 91 de garantía, 60 de familia, 4 de cobranza laboral, 26 de letras del trabajo. ¿Ves lo que le decía recién yo?
los nuevos, y 19 del trabajo, que son antiguos, y 3 del crimen. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal dentro de los integrantes del Poder Judicial, encontrándose en la cima del orden jerárquico sobre los demás tribunales. Está compuesta por 21 miembros, uno de los cuales es su presidente, que dura 2 años, y los demás son llamados ministros. Es básicamente un tribunal de casación, es decir, señala el sentido y alcance de las leyes, dando a estas su correcta interpretación. ¿Ya? Son los jueces más capos que hay en Chile y que ellos dicen, ¿no es cierto?, cuál es el espíritu de la ley. Y por eso que ellos son el tribunal de última instancia. ¿Sí? Excepcionalmente posee competencia de segunda instancia respecto de asuntos conocidos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones. ¿Ya? Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con la sentencia que me dieron en un juzgado. Recurro a la Corte de Apelaciones. No estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte de Apelaciones, entonces recurro a la Corte Suprema. Y lo que determine la Corte Suprema, ahí estoy sonado. Que ya no tengo más dónde recurrir. Las Cortes de Apelaciones, como la que está acá en la plaza, ¿no es cierto?, son 17 en total, están compuestas por un número variable de jueces llamados ministros. Son superiores jerárquicos de los juzgados. Son depositarios de la casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única instancia o primera instancia de los demás asuntos que las leyes le encomiendan. Los juzgados de letras. Los juzgados de letras están integrados por un solo juez, por cada juzgado. Es de competencia de los juzgados de letras las causas civiles, en única o primera instancia, según sea la cuantía del asunto, las causas de comercio, en única o primera instancia, según sea la cuantía del asunto, y las causas de minas, o sea, en las que se ventilan derechos regidos especialmente por el Código de Minería. ¿Ya? Eso es lo que conoce, ¿no es cierto?, un juzgado de letras. Causas civiles, causas de comercio y causas de minas. Los juzgados de garantía, 91 en total, están integrados por un número variable de jueces. Es de competencia de los juzgados de garantía el asegurar los derechos del imputado. Miren esto, asegurar los derechos del acusado, ¿ya? Porque él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es trabajo del Ministerio Público, entonces, perseguir el crimen, perseguir el delito. Y demás intervinientes en el proceso penal. También conocer y juzgar las faltas penales en procedimiento monitorio. Ya son procedimientos abreviados que básicamente implican, ¿no es cierto?, la cobranza de cosas en dinero por una vía rápida y fácil. Conocer y juzgar las faltas o simples delitos en procedimientos simplificados. ¿Sabes? Los acuerdos reparatorios, arreglense la buena, muchachos, ya, aquí vamos a llegar a juicio. Esto es los juzgados de garantía. Conocer y juzgar los delitos en procedimientos abreviados, procedimientos cortitos. Conocer y juzgar los delitos de acción privada en una única instancia, la ejecución de las condenas criminales y las medidas de seguridad, y la resolución de las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución. ¿Ya? Tribunales de juicio oral en lo penal, el que está acá, como les decía recién, ¿no es cierto?, en la Avenida del Santo con Amunátegui. Son 45, tienen número variable de jueces. Estos tribunales funcionan en una o más salas compuestas por 3 jueces. 3. No puede haber empate. Es de competencia de los tribunales del juicio oral y lo penal conocer y juzgar los crímenes y simples delitos en juicio oral y resolver todos los incidentes que en él se promuevan, en una única instancia. Resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición. ¿Qué es un delito? Ya es un delito, ¿no es cierto? Es toda acción u omisión penada por la ley. ¿Y qué es un crimen? Es un delito de mayor gravedad. Crimen es un asesinato, un homicidio, un parricidio, violación, asalto con violencia, ¿no es cierto?, etcétera. Y los otros delitos,
robo en lugar deshabitado, hurto, estafa. Esos son delitos menores. Juzgados de familia, 60 en total, están integrados por un número variable de jueces, que en cada caso señala la respectiva ley. De 1 a 12 jueces por cada juzgado. Es de competencia los juzgados de familia, la regulación de los derechos y deberes de los padres respecto a sus hijos, las acciones de filiación y constitución o modificación del estado civil de las personas, las medidas de protección aplicables a niños o adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos, las declaraciones de interdicción, de prohibiciones, las guardas, es decir, los procedimientos relativos a la adopción, las acciones de separación, divorcio y nulidad del matrimonio, algunos asuntos entre los cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares. Chicos, la palabra es cónyuges, no cónyuge, ¿ya? Cónyuges. Los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y en general toda cuestión personal derivada de las relaciones de familia. Juzgado de letras del trabajo. Cada juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto a los asuntos que las leyes encomiendan a estos juzgados. Es de competencia de los juzgados de letras del trabajo las cuestiones y reclamaciones entre empleadores, es decir, las personas que dan trabajo, los empresarios, y los trabajadores, los que ofrecen su trabajo intelectual o físico. ¿Ya? ¿Qué resuelve? En relación a la aplicación de las normas laborales, ¿ya? De las leyes que regulan el trabajo, de las normas sobre previsión, ya la pensión de vejez, de sobrevivencia, de invalidez, ya, o seguridad social, los derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de trabajo, las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva, los procedimientos relativos a la responsabilidad del empleador por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. En definitiva, muchachos, los juzgados de letras del trabajo ya ven todo lo que tiene que ver y todos los problemas que surgen de la relación entre un trabajador y un empleador. ¿Listos, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? No, ninguna, profe. Al menos por ¿No? mi parte. No, ¿Ya? ¿Chicos? Yo le tengo una duda ¿Quién? ¿Génesis? y es sobre la prueba de una alternativa. ¿Ya? ¿Cuál será? ¿Se la hago al final o se la hago ahora nomás? No, pregúntenle, están todos, po. Así la contestamos Ya. para todos. O por lo menos En para la, los que inician la clase. ¿Qué dice? en la 44 de la prueba dice la nacionalidad chilena se pierde por. Y hay una que usted puso y usted anteriormente en una clase había dicho que esa estaba mala, que había que arreglarla, porque Pero, hay una que no pero pertenece la a... hija, la arreglé. Pero es que Juro, igual aparece la... no esté. Juro, en la no, porque yo alternativa. la anoté y cuando llegué a esa pregunta dije, de veras que esta pregunta la tengo que arreglar y poner las alternativas Profe, correctas. es verdad. Yo puedo Y confirmar. no la arreglé nada. No. Ay. No, se elimina. Se elimina. Ah, ya. Si no están las alternativas, se elimina. Yo la elimino, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, Bueno, profesor. ¿y cuál arreglé? Juraría de abdomen que la había arreglado, hija. No, si no está la alternativa, no se contesta, yo la elimino. Yo no hago problema por eso. ¿Ya? Ya pues chicos, entonces a ver, vamos a pasar listita. A los que no nombre es porque ya los tengo presentes, ¿ah? Por ejemplo, hay 23 de 28, deberían faltar 5 solamente. Alanis Álvarez ingresó. Uy, súper responsable Alanis. Bárbara Castillo. Sebastián Ledesma. Ariel Muñoz. Serenia Vargas. Valentina Vélez. presente. Ahí está la Valentina. Entonces, claro, 23, 28, 5, faltan 5. Ya chicos, entonces espérense, voy a parar la grabación.